Vamos a ir a la palabra esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio de poder reunirnos y por la dicha de tener tu palabra en nuestras manos. Te amamos, Señor. Abrimos nuestros corazones, nuestros oídos para escuchar tu voz. Espíritu Santo, pedimos que nos hables en el nombre de Cristo. Amén. Hemos empezado una serie acerca de las parábolas de Jesús, que son muchos, 50 y tantos. Entonces todas las semanas vamos a tomar una de las parábolas y ver qué es lo que Dios nos quiere decir a través de las historias que contaba Jesús cuando Él estaba aquí. A veces Jesús entraba en el templo, cogía las escrituras, los abría y los explicaba. Y otras veces Él en el campo decía, mira las flores del campo, y usaba algo cotidiano para explicar cosas del reino. Y otras veces Él usaba parábolas, donde nos enseñaba cómo es Dios, ¿no? Cómo actúa Dios, las prioridades de Dios. Nos enseña a escoger nuestras prioridades, cómo tratar a la gente. Nos enseña a orar, a confiar en Él. Entonces, vamos a hoy ir a Lucas 10:25. La semana antepasada estudiamos o vimos la parábola de la casa sobre la roca, y recuerda que todo está en la página web o en la página de Facebook. Si te pierdes un domingo, vas ahí y lo escuchas de nuevo. Entonces, vamos a Lucas 10:25. Y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondió él, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar, lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Y al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bueno, esta es el conocidísimo parábola del buen samaritano. Yo creo que no hay persona que no ha escuchado esto. Si has crecido en la iglesia, si has ido a un colegio religioso, sabemos la historia del buen samaritano, nos lo han puesto como ejemplo, ¿no? Hay un club en Estados Unidos que se llama el Club del Buen Sam, ¿no? Eso quiere decir que en la carretera, si tienes algún problema, paran y te ayudan, ¿no? Entonces, todo el mundo conoce de esto. Y empieza con una pregunta. Bueno, primero él pregunta, ¿qué debo hacer yo para tener vida eterna? Y Cristo le dijo más o menos a esta persona que ya había estudiado la ley. Él era una persona muy religiosa. Cristo le dijo, pues creo que lo sabes, ¿no?
Y dijo, sí, tengo que amar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Y dijo, pues bien, ¿no? Pero luego él sigue y le pregunta a él, ¿y quién es mi prójimo? Porque amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús termina, entonces empezamos esta parábola con una pregunta y también terminamos con una pregunta. La primera es, ¿quién es mi prójimo? Pero Cristo termina, ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo? Jesús cambia el enfoque de quién es a quién soy yo. Muchas veces miramos a nuestro alrededor y señalamos, y Cristo siempre trae la pregunta de nuevo hacia nosotros. ¿Y tú? ¿Y tú qué? Entonces dice que un escriba pone a prueba a Jesús. 25, y aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, no era una pregunta sincera porque dice que él era un intérprete de la ley, sabía más que nadie, pero quería saber qué es lo que contestaría el Señor, ¿no? A ver lo que nos dice este carpintero de Galilea, ¿no? A ver, y le puso a prueba, dice Lucas. 25, dice, ¿qué haré, maestro, para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le devuelve la pregunta en el siguiente versículo y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? ¿Qué está ahí? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú qué dices? Le está diciendo el Señor. Los judíos recitaban Deuteronomio 6:4 2 veces al día. Entonces él está preguntando algo que ya sabe, ¿no? Y dice Deuteronomio 6:4, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Luego en Levíticos 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Entonces él contesta, ¿no? El escriba, él contesta que debemos amar a Dios con todo lo que somos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces Jesús le dice, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Entonces tú le estás diciendo más o menos si sabes por qué preguntas, ¿no? Dice, sí, está bien, hazlo, lo que tú ya sabes. Entonces se siente un poco expuesto y le sigue con otra pregunta. Dice la palabra, el versículo 29, pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? En otras palabras, no es tan fácil, Jesús, saber a quién tengo yo al lado, quién es mi prójimo. No es tan fácil saber qué tipo de persona tengo yo que amar para cumplir esto. No puedo amar a todo el mundo, son muchos, no puedo ayudar a todo el mundo. ¿Cuántas veces has dicho, pues no puedo ayudar al mundo, no puedo hablar con todo el mundo, yo no tengo tiempo para todo el mundo? Entonces él estaba diciendo más o menos lo mismo. Entonces, a ver, tú explícame, ¿a quién debo yo amar? No tengo ni la energía, ni el dinero, ni hay tiempo para todo el mundo. Así que si tú me puedes decir, por favor, exactamente a quién debo amar. Entonces Jesús no contesta la pregunta, cuenta esta historia. Cristo de nuevo le da otra oportunidad a este hombre a ver su corazón, su necesidad de un Dios real, de ver la diferencia en religión y relación con Dios. Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. Jesús pinta un cuadro. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Ahora, todos los que escuchaban esta historia conocían ese camino
si no lo habían andado, pues por lo menos sabían qué camino era, ¿no? Si aquí todos decimos, pues mira, entre Getafe y Parla, pues todos sabemos, ¿no? Más o menos dónde es, hemos escuchado. Entonces, ellos sabían de qué camino hablaba. Dice, bajaba, era de bajada. Jerusalén estaba a 900 metros más o menos, alguien luego me va a decir y me va a corregir, así que tengo que decir más o menos sobre el nivel del mar, y Jericó era 280 metros bajo el nivel del mar. Ya seguramente aquí alguien ya está en Wikipedia, a ver si he dicho la verdad. Entonces, pero es un camino de muchas curvas, serpenteante, caídas peligrosas, con cuevas, con escondites para ladrones. Así que Jesús crea la historia en un lugar conocido para que todos los que le escuchaban se lo podían imaginar. Entonces un hombre baja por un lugar peligroso, primero le roban y luego le dan de golpes y casi lo matan. Entonces, aunque es un camino ahí peligroso, pues no era un camino donde nadie bajaba nunca, porque otros también pasaban por ahí. Pasa más gente, versículo 31. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. A ver, se dice mucho, a veces yo he escuchado sermones acerca de estos dos, ¿no? Es un cuento, no existieron de verdad, era una historia nada más, pero sí podemos entender que Dios escogió como ejemplo a dos personas religiosas que se supone que sabían hacer el bien. Sabían lo que se esperaba de ellos, sabían lo de amar al prójimo como ellos mismos, lo conocían bien conocido. Entonces Cristo escogió estos dos para darnos el ejemplo. De hecho, ellos eran profesionales en lo religioso, ¿no? Se les pagaba para ser buenos. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Viene un religioso, un sacerdote, y a lo mejor piensas, qué bien, este hombre sí va a ayudar, pero pasa de largo. Esperábamos que iba a ayudar, pero no ayudó. Es el mismo que recitaba todos los días lo de amar a tu prójimo como a ti mismo. Luego un levita, hay esperanza, pero tampoco cruzó al otro lado de la calle, otro que conocía la ley, otro de la élite religiosa, pero que no amaba a Dios. El que ama a Dios, dice la palabra, guarda sus mandamientos. Entonces era todo solo aquí en la cabeza, era solo tradición. Era solo tradición. De hecho, muchas personas religiosas, muchas personas cristianas han hecho quedar muy mal al Señor por su falta de misericordia y falta de compasión, y es solo de aquí para afuera y no de aquí para ningún sitio. Entonces estos hombres conocían la ley, sin embargo, sin amor, no conocían el amor. Y el conocimiento sin el amor no sirve de nada. El conocimiento envanece, dice la palabra, pero el amor edifica. Muchas personas conocen mucho, pero no les conmueve actuar o hacer nada. Luego dice el samaritano, un hombre de una etnia que los judíos consideraban lo peor de lo peor. Tenían ahí rencores y resentimientos centenarios ahí entre estos dos grupos de personas. De hecho, usaban la palabra samaritano como insulto. En Juan 8:48 contestaron los judíos y le dijeron, hablando a Jesús, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Así que aquí vemos el desprecio que tenían los judíos hacia los samaritanos. Pero el versículo 33 dice, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Cuando lo vio, tenemos que abrir nuestros ojos a los que están en el camino. Si no vemos, no tenemos compasión. Abre los ojos, cantamos muchas veces, de mi corazón. Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte. Y cuando nosotros lo vemos, entonces empezamos a ver a la gente como Él los ve. Dice, lo vio, se acercó
¿Qué quiere decir? Tomó pasos hacia el herido y derramó aceite y vino sobre sus heridas. Lo subió en su burro, su caballo, lo llevó a un lugar seguro, lo cuidó, dice que pasó la noche con él. Y no solo eso, no se desentendió, no dijo, bueno, mira, bastante hecho, ahora no, dice, cuando vuelva, le dijo al que llevaba el hostal, cuando yo vuelva, vamos a ver qué tal está y si te debo algo, te lo pago. Entonces, la compasión cuesta y la compasión es práctica. Es muy fácil sentir compasión por gente que nunca vamos a ver. Es fácil sentir compasión por grupos de personas que sufren si no tenemos que ensuciarnos las manos. Pero la compasión de Cristo es práctica, te ensucias las manos. Los seguidores de Cristo se involucran, sus seguidores se meten, sus seguidores dan de lo que tienen y sacrifican. Y la mayoría de nosotros tenemos muchos prejuicios y medimos la situación antes de ayudar a alguien. Juzgamos la situación para ver si realmente merecen nuestra ayuda o no. Dice un hombre bajó de Jerusalén a Jericó. Ahora, quizá los otros pensaron, ¿pero qué hacía ese hombre ahí, en ese camino tan peligroso? Además, solo, llevando mercancía, se las buscó, sabía que era un camino peligroso. ¿A quién se le ocurre? ¿No? ¿Cuántas veces has escuchado que le han robado a alguien y dices, claro, por su culpa, porque dejó eso en el coche? No es culpa de la persona que deja algo en el coche, es culpa del ladrón. Pero le echamos la culpa ¿a quién? Al que lo pasa mal. Entonces, pero cierto samaritano, cuando lo vio, tuvo compasión. Nosotros decimos, sí, pero ¿a quién se le ocurre casarse con ese hombre? Se lo dijimos todas, se lo dijimos una vez, se lo dijimos otra vez, aléjate, ¿no? Y ahora, a ver cómo sale de estas. Pero como le dijimos, como le advertimos, no somos como el samaritano, que cuando lo vio, tuvo compasión. Tuvo compasión. Vendó sus heridas. Pero nosotros juzgamos a ver si merece nuestra compasión o no. ¿Cuántas cosas hacemos, no? Uy, claro, míralo ahora, dejó la carrera, a ver si cómo sale de esta, no le hizo caso a nadie, ni nada, y pues a ver, ahora pues que se las arregle. Pero un samaritano, cuando lo vio, tuvo compasión, vendó sus heridas y derramó aceite y vino sobre ellas. ¿Cuántas veces decimos, se metió otra vez en esto? Pues mira, yo ya le ayudé una vez y yo ya no ayudo más. Pero el samaritano vio y sintió compasión. Derramó aceite y vino sobre sus heridas y lo subió a su caballo. ¿Sabes? A todos yo creo que la vida, el diablo, el que sea, nos ha dejado apaleados y despojados en el camino de la vida. Y todos necesitamos compasión. Necesitamos que nos miren con compasión, que no nos juzguen. Que no juzguen, pues mira, seguramente hizo ella algo para estar aquí así. Porque mira, las cosas pasan y las cosas ocurren. Y muchas veces ocurren por culpa nuestro, claro que sí. A ver, este hombre, si no hubiera bajado solo desde Jerusalén hasta Jericó, le robaron, tenía algo, ¿no? No le robaron al sacerdote que iba ahí solito, sin nada. No, dices, ¿por qué hizo eso? Pues tonto. Pero necesitaba compasión. Y nosotros, apaleados todos en el camino, necesitamos compasión. La vida nos deja mal, ¿no? Necesitamos vino en nuestras heridas, aceite en nuestros dolores. Y no solo eso, nosotros ahora tenemos lo que otros necesitan. Si podemos por un momento dejar de lamentar lo que nos han quitado,
cómo nos han herido, cómo nos han lastimado y darnos cuenta que estamos llenos del Espíritu Santo y que Él nos da la habilidad de ministrar amor a otros, pasaremos nuestros días en el camino de Jerusalén a Jericó buscando a quien levantar y nuestra vida cambia. Estaba yo hablando con alguien hoy, ¿no? Que estaban súper cansados, pero después de ir y ministrar y levantar, es que me siento de maravilla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos, recibimos a la misma vez. Entonces Jesús luego cambia la pregunta. Vamos a leerlo otra vez. Yo sé que lo estoy leyendo mucho, pero versículo 33, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba. Y cuando lo vio, tuvo compasión. Y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo levantó y lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo. Todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. Entonces aquí cambia el enfoque de la historia. Del hombre que cayó en manos de los ladrones al hombre que pasaba por el mismo camino. El escriba le había preguntado, ¿quién es mi prójimo? Y en vez de contestarle, permite que él mismo conteste su propia pregunta. Jesús le pregunta, ¿cuál de los 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en mano de los salteadores? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y sé una persona diferente. Ve y recibe un corazón compasivo. Ve tú y da sin pensar si son merecedores de tu misericordia o no. Es interesante, ¿no? Que no dijo el samaritano que tuvo misericordia de él. Dijo el que tuvo misericordia de él. Que todavía tenía él ese prejuicio ahí, que no podía admitir que un samaritano podría haber sido tan bueno y amar al prójimo. ¿Cómo debemos nosotros hoy, tú y yo, responder a este mensaje? Porque aunque no es un mensaje precisamente sobre el racismo, Jesús usó, por ejemplo, a una persona que pertenecía a un grupo que todos menospreciaban para mostrar que a veces los que pensamos que son los malos son los buenos. Quizá dice, bueno, yo no soy racista, yo no mataría a nadie, pero todos tenemos prejuicios arraigados en nuestras personalidades y en nuestros corazones que a veces ni sabemos que están ahí hasta que salen y nos asustan. Entonces tenemos que ser sinceros con nosotros mismos para que Dios los pueda tratar. Prejuicio, ¿qué significa? Prejuicio, juzgar antes de conocer. Pensar que sabes cómo es una persona por su apariencia, por cómo es. Juzgarlo por rico, juzgarlo por pobre, juzgar por nacionalidad, por tono de piel, juzgar por estatus, juzgar lo que tiene, juzgar lo que no tiene, juzgar por estudios, juzgar por falta de estudios, juzgar por cómo viste, juzgar por apariencia. Juzgamos si la persona es digna o no de nuestra atención, de nuestro tiempo, de nuestro cuidado, de nuestro amor. Entonces, ¿cómo me convierto yo en una persona sin prejuicios y llenos de misericordia? ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que reconocer que necesitamos misericordia de Dios y recibir lo que Cristo nos ofrece. Tito 3:3 dice, porque nosotros también en otros tiempos éramos necios, desobedientes
extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Qué cuadro, ¿no?, de cómo éramos. Necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Te suena algo? ¿Te suena algo? Por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Señor. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. ¿Qué nos merecíamos? Nos habíamos extraviado, habíamos metido la pata, habíamos pecado y Él nos dijo, mira, pues voy a ver si va a mejorar, si veo que realmente quiere cambiar, entonces lo salvo. No dice eso, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Señor. Jesús nos mostró misericordia abundante, no por cuentagotas, como nosotros damos la misericordia y la gracia a la gente, por cuentagotas, a ver si se lo merece, a ver si cambia, a ver si realmente es sincero. Eso es otra que usamos a veces. No sé si es sincero, así que voy a esperar a ver si es sincero. Pero Dios, que derrama sobre nosotros abundantemente de su misericordia y de su amor. Luego dices, es que yo quiero amar, pero me cuesta, siempre juzgo. Necesitas un nuevo corazón. Ezequiel 36:26 dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Necesitamos un corazón de carne porque la vida nos endurece. La gente nos endurece. Tenemos que tener el amor y la misericordia de Cristo, un corazón de carne, para si tú ayudas a alguien y no sale como tú pensabas, pues yo le ayudé, desapareció, yo le presté dinero, nunca me lo devolvió, yo fui a verle, ni me abrió. Tú tienes un corazón de carne y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer. Y nadie es demasiado difícil para Cristo, ni demasiado difícil para que llegue la misericordia de Cristo mostrado a través de ti. Hemos todos caído en manos de salteadores. El diablo viene para matar, hurtar y destruir. Pero Cristo está aquí esta mañana para vendar nuestras heridas, derramar aceite y vino sobre nuestras heridas, para que nosotros podamos seguir las órdenes de Jesús cuando Él dice, ve tú y haz lo mismo. Haz lo mismo. Haz lo mismo. Jesús nos mostró su misericordia. Derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Señor, el Espíritu Santo, la misericordia
el amor de Dios. Todo lo tenemos en Cristo Jesús nuestro. Nosotros tenemos vino, nosotros tenemos aceite. ¿Por qué? Porque lo ha derramado abundantemente sobre nuestras vidas. Y con su ayuda podemos darlo. Vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo te está diciendo a ti esta mañana. Hay un grupo de personas que solo verlos y algo y no los amas. Te molestan. Dices, uy, el mundo sería mucho mejor sin estos, ¿no? Pues sabes que Cristo los ama igual que nos ama a nosotros. ¿No es eso impresionante? Que no hay grupo de personas más importantes para Cristo. Hay personas que piensan que a Cristo le importa mucho más salvar a un político de peso, porque tiene influencia. A Cristo le da igual. Yo me acuerdo de un mercado que yo iba de joven, el que más influencia que tenía yo creo que en toda la ciudad era el carnicero. Conocía a todo el mundo, daba sus opiniones políticas, predicaba sus ideas. Todas las mujeres lo amábamos porque nos decía guapas a todas. Una influencia podía cambiar tu forma de ver la vida más rápido que cualquier político y seguro que conocía más gente que el más importante del pueblo. Y por nombre, Doña Paca. Dios nos ama a todos igual, por igual. A lo mejor tú admiras cierta característica o cierta habilidad o dices, wow, esa qué inteligente es. Y te deja así. A Dios no la impresiona, Dios sabe todo. Pensamos que Dios también le impactan los inteligentes. Dios sabe todo. Dios sabe más que ellos, ¿no? Es más hermoso, es más precioso. Todo lo sabe y Él te ama en esta mañana. A lo mejor tú nunca has probado la misericordia de Dios. Vas por ese camino todo apaleado, medio muerto. Dice que lo dejaron medio muerto. El diablo nos deja medio muertos. Sí, la vida nos deja medio muertos. Por eso necesitamos abrirnos a la misericordia de Dios. No tienes que quedarte donde estás. Dices, es que yo estoy aquí porque me lo merezco, no hice caso y mira, aquí estoy y bueno. No tienes que estar ahí. Dios quiere obrar en tu vida, quiere obrar en tu vida profundamente y luego obrar a tu favor, porque así es Él. Él derrama sobre nosotros su misericordia, su amor y su salvación. Vamos a tomar un momento para orar. Y si Dios te ha mostrado pecado en tu vida, porque hay un cierto grupo de personas que no puedes ver, primero arrepiéntete y luego pide que puedas ver con los ojos de Cristo a esta gente, a estas personas preciosas en sus ojos. Que seamos como cierto samaritano que iba de viaje, pero lo vio y tuvo compasión. Señor, tomamos un momento de arrepentimiento. Perdónanos, Dios, de nuestros juicios y de nuestra soberbia. Rompe corazones de piedra y cámbialos por corazones de carne, para que en este camino que es la vida podamos tener aceite y vino para dar a los que están medios muertos, apaleados por el camino, para que te puedan ver y para que te puedan amar.